Bueno, vamos a hablar inicialmente sobre las reacciones redox o reacciones de reducción-oxidación. Para entender lo que es una reacción redox, tenemos que saber qué es la electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Bien, sabido esto, podemos decir que los procesos electroquímicos son reacciones redox en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Así, podemos decir que las reacciones redox son aquellas en las que se transfieren electrones de una sustancia a otra. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox. La celda puede ser galvánica o voltaica. En la próxima figura que se verá en pantalla se muestra un componente de una celda galvánica correspondiente a la celda de la pila Daniell. En una celda, el ánodo es por definición el electrodo donde se lleva a cabo la oxidación y el cátodo es el electrodo donde se lleva a cabo la reducción. En la figura se observa que las soluciones deben estar separadas, ya que si el electrodo de zinc se pone en contacto con la solución de sulfato de cobre, se inicia la reacción espontánea que aparecerá ahora mismo en pantalla. Para completar el circuito eléctrico es necesario colocar entre las dos semiceldas un puente salino de cloruro de potasio o nitrato de amonio, para que los iones se muevan de una semicelda a otra a través de él. La corriente eléctrica fluirá del ánodo al cátodo, ya que hay una diferencia de potencial entre los dos electrodos y se mide en forma experimental con un voltímetro. El potencial de reducción es como se conoce a la tendencia de las especies químicas en una reacción redox o de un electrodo en una celda galvánica a adquirir electrones. Se produce por la reacción de dos semiceldas que no están en equilibrio y se mide en milivoltios por comparación con un electrodo de referencia como el de hidrógeno. El potenciómetro solo permite circular una corriente pequeña, de modo que la concentración de las dos semiceldas permanece invariable. Si sustituimos el potenciómetro por un alambre, pasaría mucha más corriente, y las concentraciones variarían hasta que se alcance el equilibrio. En este momento no progresarían más las reacciones, y el potencial E se haría cero. Hay tablas de potenciales estándar de reducción. Voy a dejar una en un hipervínculo ahora en pantalla. Ahora voy a hablar sobre la célula de concentración o pila de concentración. La pila de concentración es una celda electroquímica que tiene dos semiceldas equivalentes del mismo electrolito, que solo difieren en las concentraciones. Se puede calcular el potencial desarrollado por dicha pila usando la ecuación de Nernst. Una célula de concentración producirá una tensión o voltaje en su intento por alcanzar el equilibrio que se produce cuando la concentración de las dos semipilas son iguales. Los métodos de análisis químicos mediante las celdas de concentración comparan una disolución de concentración conocida como una desconocida y determinan la concentración de la desconocida a través de la ecuación de Nernst o mediante tablas de comparación frente a un grupo de electrodos de referencia. Bueno, ahora voy a hablar de los diferentes tipos de pilas y baterías. Primero está la pila seca. Está formada por celdas galvánicas con electrolitos pastosos. La pila seca común es la pila de zinc-carbono, que se usa una celda a veces llamada celda Le Corre seca, con una tensión nominal de 1,5 voltios, el mismo que el de las pilas alcalinas. Suele conectarse varias celdas en serie dentro de una misma carcasa o compartiendo para formar una pila de mayor tensión que el provisto por una sola. Además, fue la primera pila portátil comercial y por lo tanto tuvo un gran impacto en la sociedad, pues contribuyó al desarrollo de las linternas y las radios portátiles.
Luego están las pilas alcalinas, también llamadas baterías alcalinas o pila tipo Mallorisson. Son un tipo de pilas eléctricas que obtiene su energía de la reacción química entre el zinc y el dióxido de manganeso, empleando hidróxido de potasio como electrolito. Se señalan en el envase con una L. A diferencia de otros tipos de pilas, las pilas y baterías alcalinas pueden ser eliminadas como residuos domésticos regulares en algunas localidades. Esto, sin embargo, es perjudicial para el medio ambiente. Luego siguen las pilas de zinc óxido de mercurio. Es conocida normalmente como pila de mercurio o pila de botón porque suele tener forma de disco pequeño. El electrodo negativo es de zinc, el electrodo positivo es de óxido de mercurio y el electrolito es una disolución de hidróxido de potasio. La batería de mercurio produce 1,34 voltios aproximadamente. Son muy tóxicas y perjudiciales para el ambiente, por contener hasta un 30% de mercurio. Debido a su toxicidad ya no está permitida su comercialización, aunque se emplean como celdas de referencia para comparar con las demás pilas. La pila de óxido de plata es parecida a la pila de mercurio, cambiando el óxido de mercurio por óxido de plata y suministra 1,5 voltios. Tiene buena relación energía-peso y pobres respuestas a baja temperatura. La batería de plomo, también denominada batería de ácido plomo, es un tipo de batería muy común en vehículos convencionales como batería de arranque, aunque también se utiliza como batería de tracción de vehículos eléctricos. Suele proporcionar una tensión de 6 voltios, 12 voltios o otro múltiplo de 2, ya que la tensión que suministra cada celda es de 2 voltios. Puede suministrar una intensidad de corriente relativamente grandes, lo que le hacen ideales para motores de arranque. Aunque su utilización y la forma más conocida de la batería es la del automóvil, este acumulador tiene varias aplicaciones más. Está la batería de níquel-cadmio, que es una batería recargable de uso doméstico e industrial, y cada vez se está usando menos debido a su efecto de memoria y cadmio, que es muy contaminante. Están las baterías de litio o celda de litio. Es una celda galvánica primaria que tiene el ánodo de metal de litio o compuestos de litio. Se distingue de otra batería por su alta densidad de carga y alto costo por unidad. Dependiendo de los compuestos de diseño y químicos utilizados, las células de litio pueden producir voltajes de 1,5 voltios a aproximadamente 3,7 voltios. Por comparación, las baterías de iones de litio son baterías recargables, en las cuales los iones de litio se mueven entre el ánodo y el cátodo, utilizando un compuesto de litio intercalado como material de electrodo en lugar de litio metálico, empleado en baterías de litio. Las baterías de litio son ampliamente usadas en productos como dispositivos electrónicos portátiles de consumo. Por último está la batería de flujo. Es un tipo de batería recargable donde la recarga es proporcionada por dos componentes químicos disueltos en líquidos contenidos dentro del sistema y separados por una membrana. El intercambio de iones se produce a través de la membrana mientras los dos líquidos circulen en su propio espacio respectivo. El montaje de la celda se determina químicamente por la ecuación de Nernst y sus rangos. En aplicación prácticas desde 1,0 a 2,2 voltios. Una batería de flujo es técnicamente similar tanto a una pila de combustible como a una celda electroquímica, aunque tiene ventajas técnicas tales como depósito de líquidos separables potencialmente y casi longevidad ilimitada sobre la mayoría de las pilas recargables convencionales. Las implementaciones actuales son relativamente menos poderosas y se requieren una electrónica más sofisticada. Por último, vamos a hablar de la corrosión. Se entiende por corrosión la interacción de un metal con el medio que lo rodea, produciendo el consiguiente deterioro de sus propiedades tanto físicas como químicas. La característica fundamental de este fenómeno es que solo ocurre en presencia de un electrolito, ocasionando regiones plenamente identificadas llamadas estas anódicas y catódicas. Una reacción de oxidación es una reacción anódica, en lo cual
Los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región anódica se producirá la disolución del metal y, consecuentemente, la región catódica, la inmunidad del metal. Existen distintos tipos de corrosión. Se clasifican de acuerdo a la apariencia del metal corroído, dentro de las cuales las más comunes están: corrosión uniforme, donde la corrosión química o electroquímica actúa uniformemente sobre toda la superficie del metal. La corrosión galvánica ocurre cuando los metales diferentes se encuentran en contacto. Ambos metales poseen potenciales eléctricos diferentes, pero lo cual favorece la aparición de un metal como ánodo y otro como cátodo. A mayor diferencia de potencial, el material con más activo será el ánodo. Corrosión por picaduras. Aquí se producen hoyos o agujeros por agentes químicos. Corrosión intergranular. Es la que se encuentra localizada en los límites de grano. Esto se origina pérdidas de la resistencia que desintegran los bordes de los granos. Por último, corrosión por refuerzo. Se refiere a las tensiones internas luego de una deformación en frío. También existe una protección contra la corrosión. Dentro de las medidas utilizadas industrialmente para combatir la corrosión están las siguientes: uso de materiales de gran pureza, presencia de elementos de adición en aleaciones, por ejemplo aceros inoxidables, tratamientos térmicos especiales para homogeneizar soluciones sólidas como el alivio de tensiones, inhibidores que se adicionan a las soluciones corrosivas para disminuir sus efectos, por ejemplo los anticongelantes usados en radiadores de automóviles, el recubrimiento superficial, pinturas, capas de óxido, recubrimientos metálicos y la protección catódica. Por último, la protección catódica, que es una técnica de control de la corrosión, está siendo aplicada cada día con mayor éxito en el mundo entero, y cada día se hacen necesarias nuevas instalaciones de ductos para transportar petróleo, productos terminados, agua, así como para tanques de almacenamiento, cables eléctricos y telefónicos enterrados y otras instalaciones importantes. En la práctica se puede aplicar protección catódica en metales de acero, cobre, plomo, latón y aluminio contra la corrosión en todos los suelos y en casi todos los medios acuosos. De alguna manera se puede eliminar el agrietamiento por corrosión, bajo tensiones por corrosión, corrosión intergranular, picaduras y tanques generalizados.